que tú nos hablas a través de ella. Queremos tener un corazón abierto, dispuesto, Señor. Gracias por todo lo que tú nos estás enseñando, Dios, por todo lo que tú nos estás hablando a través de distintas fuentes, Dios, porque entendemos que tú estás en el asunto. Pedimos que en esta mañana, Dios, tú hables a nuestro corazón, preparamos nuestro corazón que pueda ser como ese terreno fértil, esa tierra abonada donde pueda caer tu palabra y pueda dar fruto al 100%. Señor, venimos delante de tu presencia, nos presentamos delante de ti. Yo me presento como siervo tuyo y pido que tú uses, Señor, que tú uses mi vida, Dios. Yo me conecto contigo, espíritu, alma y cuerpo, Padre. Quiero estar conectado con tu Espíritu Santo y quiero que tu Espíritu Santo fluya a través de mis labios, Señor. Que no sea yo, el hombre, hablando, sino que seas tú, el Dios Todopoderoso, a través de tu Espíritu Santo, hablando a través de mis labios, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y por este momento. Y gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo creo que Dios nos ha colocado en la misma sintonía, ¿no? He escuchado lo que decía Esperanza hoy y lo que hablamos, parte de lo que hablamos es eso, ¿no? El tema que voy a estar hablando es sobre el quebrantamiento que trae bendición. El quebrantamiento que trae bendición. Y la palabra quebrantamiento y bendición pareciera que son dos palabras que no van juntas. Antes en verdad parecen ser exactamente opuestas la una de la otra, ¿no? La palabra quebrantamiento de la palabra bendición. ¿Qué es quebrantamiento? Quebrantamiento significa sentirnos destrozados, como si nuestro mundo se derrumbara o como si todo se explotara. Y creo que todos hemos atravesado momentos donde no deseamos levantar la cabeza de la almohada. Y cuando parece que las lágrimas nunca van a parar de correr. El quebrantamiento va generalmente acompañado ¿con qué? Con un vacío, como un hueco que no se llena, como una angustia que no se consuela, como una herida para la cual no existe un bálsamo. El quebrantamiento no produce ninguna sensación de bienestar. O sea, si nosotros hablamos de quebrantamiento, no es algo que nos sentimos bendecidos cuando estamos en el quebrantamiento. No, el quebrantamiento no produce ninguna sensación de bienestar. A ninguno de nosotros realmente nos gusta el sufrimiento, ni el dolor o las sensaciones de quebrantamiento. Y hay ciertas circunstancias en la vida en que duelen por esos momentos de dolor que son intensos y que nos hacen pensar que nunca vamos a ser nosotros sanados de esos momentos. O sea, es como si nos quedáramos en ese momento, ¿sí? Pero es un momento donde viene angustia, donde viene dificultad, donde viene dolor en nuestra vida, donde sentimos que estamos como en lo más bajo, ¿sí? Y que parece que nunca fuéramos a salir de ahí. Sin embargo, después del quebrantamiento se puede experimentar la bendición, las bendiciones más grandes de Dios. Luego que nosotros pasamos por un tiempo de quebrantamiento, viene una bendición grande de Dios. Entonces nuestra vida puede ser más fructífera y desarrollarse con un propósito mayor. Pero el quebrantamiento no es algo que ocurre en la vida del creyente porque sí. Hay propósitos, ¿sí? Y por eso empecé diciendo que la palabra quebrantamiento y la palabra bendición parece que fueran completamente opuestas, ¿sí? Pero están muy relacionadas. El amanecer después de una noche muy oscura y devastadoramente tormentosa es glorioso. Sentir nuevamente el gozo al final de un periodo de intenso duelo puede producir como una sensación de éxtasis, ¿sí? Cuando tú estás en medio de una dificultad, en medio de un problema, tú estás ahí, estás agobiado, tu corazón está agobiado, te sientes decaído, te sientes desmotivado, te sientes como si Dios te hubiera abandonado en cierta medida, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos mantiene muchas veces? Nos mantiene la fe. La fe, como yo pienso, por ejemplo, como dice el Salmo 23, en esos momentos de dificultad. Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, es como cuando uno entra en un túnel oscuro, completamente oscuro, pero uno sabe que allá hay una luz, que en algún momento, cuando nosotros caminamos dentro de ese túnel, dentro de esa oscuridad, vamos a ver la luz y vamos a salir a la luz. La luz existe. Así nosotros estemos en medio de esa terrible oscuridad en la cual estamos en ese momento. Pero hay una fe, una confianza en nuestro corazón de que vamos a ver la luz. Y en la medida que nosotros caminamos, empezamos a ver una lucecita tal vez tenue, que se va agrandando y se va agrandando. Y nuestro corazón como que se va aumentando en fe, en confianza, en seguridad, en saber que Dios nos va a sacar otra vez a la luz. Entonces, el estar en unos momentos de quebrantamiento es como estar en una noche oscura, en una noche difícil, en el medio de un túnel bien oscuro. Pero sabe que en la mañana, cuando pasa ese duelo, cuando pasa ese dolor, viene algo tan hermoso porque es algo que Dios produce en nuestro corazón y crea un éxtasis dentro de nosotros, de volver otra vez a la realidad, de salir del medio de ese quebrantamiento, de ese dolor. Y eso es lo que pasa cuando nosotros salimos de ahí. Y generalmente viene acompañado de una bendición grande sobre nuestra vida. Ese quebrantamiento no sucede porque sí, ese quebrantamiento no es una cosa que nosotros
estamos llamando o que nosotros tenemos que escondernos del quebrantamiento. ¿Sí? Yo quiero desarrollar eso, que nosotros podamos entender lo que es el quebrantamiento y por qué el quebrantamiento es importante en la vida del creyente, ¿sí? Como creyentes. La bendición puede venir como consecuencia de haber sido quebrantado, pero esa bendición viene únicamente si experimentamos el quebrantamiento de una manera completa, no es a pedacitos, ¿sí? Sino tiene que ser de una manera completa. Tal vez nos podemos preguntar, no nos podemos preguntar después de pasar por este proceso, ¿cuál es el propósito? Bueno, podemos nosotros decir, bueno, no es la palabra específica, el Señor, ¿por qué yo estoy pasando por acá? Porque creo que Dios todo lo que hace tiene propósitos. Más bien nos enfocamos en el propósito, ¿sí? Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tú me permites ser quebrantado? Y si permitimos que Dios haga su obra completa en nosotros, la bendición vendrá detrás de cada quebrantamiento. Después de un quebrantamiento viene una bendición. Podemos tener esa expectativa, esa seguridad, ¿sí? Podemos preguntarnos aquí dos cosas. Si nosotros huimos del dolor o le hacemos frente. La mayoría de las personas no comprenden lo que la Biblia enseña acerca del quebrantamiento. Por lo tanto, la última cosa que desean en su vida es experimentarlo. Más bien, no escatiman ningún esfuerzo para huir del quebrantamiento. Estamos ante una situación de quebrantamiento y queremos huir de esa situación. Queremos hacer todo lo posible para salirnos de ahí, para que no nos toque el quebrantamiento, ¿sí? Pero lo que la Biblia enseña sobre el quebrantamiento es distinto. Y yo creo que en este tiempo, cuando oímos hablar tanto acerca de la prosperidad, de la sanidad o del deseo de Dios de vernos felices y de vernos contentos y de darnos todo lo que nosotros necesitamos, el mensaje del quebrantamiento parece que no tiene ningún atractivo para muchas personas. Pero yo creo que Dios nos está llevando a un nuevo nivel. Yo creo que en ese momento Dios nos está subiendo al segundo piso, por decirlo así. Y yo creo que los únicos a quienes les parece atractivo el quebrantamiento son aquellos que desean lo mejor de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios se encuentra más involucrado en el proceso de transformar nuestros deseos que en el darnos todo lo que nosotros deseamos. ¿Sí? Dios está más interesado en transformar nuestros deseos que en darnos todo lo que nosotros deseamos. Dios nos está purificando y nos está amoldando, transformándonos en la clase de personas a las cuales Él desea, con las cuales Él desea vivir para siempre. Dios está poniendo sus principios dentro de nuestro corazón. Dios nos está llevando y precisamente ese proceso de purificación, ese proceso de amoldamiento es el que nos permite a nosotros entender lo que Dios quiere hablar hacia nosotros, ¿no? Dios no nos creó para darnos cada capricho y deseo, sino más bien para llevarnos a la posición en la cual queremos hacer solo lo que Dios desea. Nosotros no estamos creados, no, que Dios me da todo y que tal cosa. Bueno, yo creo que Dios nos consiente como el Padre al Hijo, pero eso no es lo común y corriente, ¿sí? Eso no es lo común y corriente. Dios nos creó a nosotros no para cumplir todos los deseos de nuestro corazón, sino para que nosotros podamos llegar a un entendimiento de cuál es el propósito y que lo importante no es lo que nosotros pensamos, sino que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Él nos creó para sí mismos. Y para obtener lo mejor de Dios debemos estar dispuestos a rendirnos completamente a Él. De tal manera que el Espíritu Santo, de un modo convincente y arrollador, nos lleve al punto en que seamos expresiones vivientes, que nosotros podamos ser ese modelo, ¿sí? Álvaro decía el viernes, que nosotros podamos ser no solamente esos creyentes, sino esos hacedores, ¿ok? Que nosotros podamos ser hacedores de la palabra, que podamos ser esos discípulos, hacedores de la palabra de Dios. Fíjate que Jesús murió, pero Jesús dejó sus discípulos. Y la diferencia entre un creyente y un discípulo es esta. Cuando Jesús murió y después del día de Pentecostés, que fueron llenos del Espíritu Santo, esa preciosa experiencia que tuvieron, ¿te acuerdas de Pedro? Ese Pedro temeroso de Dios, ese Pedro que negó antes de que el gallo cantara, ya había negado a Jesús 3 veces, ¿sí? Y después de eso lloró con un gran dolor en su corazón. Yo creo que después de eso él tuvo un quebrantamiento. Él se sintió infeliz, se sintió tan mal de haber negado a su maestro, de haberlo negado, pero él tuvo un encuentro maravilloso y tuvo esa bendición de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y ese Pedro que era temeroso y que se escondió y que no quiso decir nada de Jesús ni mostró a Jesús, ¿cierto? Lo vemos ante los sacerdotes, lo vemos que predica un primer mensaje el día de Pentecostés y dice que 3,000 personas se hicieron
miembros de la iglesia, ¿sí? Que creyeron en Jesús, se bautizaron aquel día. Y después cuando él iba entrando en el templo de la Hermosa, él iba con Juan y vieron a este paralítico que estaba ahí pidiendo limosna. Y le dijo, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese hombre se levantó y eso hizo que 5,000 personas se convirtieran al Señor, ¿cierto? Porque era una realidad, era un hombre que todo el mundo cuando llegaba al templo lo veía ahí en el piso pidiendo limosna. Y ahora lo veía saltando y dando gracias a Dios y alabando a Dios. Un cojo, un paralítico, una persona que no se podía mover. ¿Por qué? Porque hay un milagro, porque Dios hizo un milagro a través de la vida de Pedro. Pero hay algo más importante que eso, y era que ellos, cuando fueron ante los sumos sacerdotes, ¿cierto? Que los interrogaron y les prohibieron hablar en el nombre del Señor, ellos hablaron con denuedo. Y ellos reconocían que ¿quiénes eran ellos? Ellos eran pescadores. Pero había un ingrediente muy importante. Ellos hablaban de la misma forma que hablaba Jesús. ¿Sí? O sea, el discípulo es una persona que está comprometida con Dios. Ya no era un Pedro temeroso, un Pedro que se escondió, un Pedro que tuvo temor de la criada y de las personas que lo confrontaron, sino era un Pedro que tenía valentía y delante de los sumos sacerdotes y de la gente religiosa, que era la gente pesada de ese tiempo, estaba dando testimonio de Jesús. ¿Y ustedes creen que es justo delante de Dios que nosotros hagamos lo que ustedes quieren antes que lo que Dios nos dice? Sí, y estaba hablando y con su testimonio estaba mostrando el ejemplo de Jesús. Y yo creo que cuando nosotros estamos comprometidos como discípulos de Jesús, que nosotros caminamos con Dios, nosotros tenemos ese proceso de quebrantamiento en nuestra vida, nosotros empezamos a mostrar a Jesús. ¿Sí? Y no necesitamos estar hablando básicamente de Jesús, podemos hablar, pero sabe que en nuestras acciones, en nuestros actos, en nuestras decisiones, en la forma como nosotros pagamos nuestros taxes, en la forma como nosotros hacemos las cosas, las hacemos bien, como si lo hiciera Jesús. Y eso es la parte de un discípulo. Un discípulo es una persona que está comprometida con Dios, una persona que su testimonio es un testimonio viviente de Jesucristo. ¿Sí? Yo me acuerdo que en la iglesia cuadrangular, cuando estuvimos como 11 años en Colombia, habían dos grupos de personas, habían los simpatizantes, ¿sí? La gente que era simpatizante de la iglesia, que venía de vez en cuando quería y toda esa cuestión. Y había la gente que estaba comprometida. Y el comprometido, generalmente los comprometidos estamos sirviendo en la iglesia. Sí, el comprometido era una persona que se exigía más. Es una persona que tenía conocimiento, una persona que leía la palabra de Dios, una persona que en cualquier momento podía orar por una persona. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de persona. Yo creo que eso estaba diciéndole en cierta medida la diferencia que nosotros encontramos entre un creyente y una persona que cree que recibió a Jesús y una persona que camina con Dios, que es un discípulo, una persona entregada, una persona comprometida con Dios, una persona que en su vida, en su testimonio, en todo lo que hace, está mostrando el ejemplo de Jesús. Esa es una diferencia bien, bien grande. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos esas expresiones vivientes y caminantes de nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy. No se llega a ese punto fácilmente, porque aun cuando nos rendimos completamente y cabalmente a Dios, seguimos siendo purificados. Y la purificación se lleva a cabo con el tiempo a través de muchas circunstancias y muchas situaciones. Mira, a raíz o en el momento en que nosotros pasamos por muchas dificultades y por muchas situaciones difíciles, ahí es cuando se llega el momento de la purificación en nuestra vida. ¿Sí? No cuando nosotros estamos contentos y felices y todo es lindo. Cuando nos convertimos al Señor, todo es lindo, hermoso, y nos hablan bellezas, y nosotros empezamos a ver cosas tan lindas. Hay una cosa que nos impacta, por lo menos a mí me impactó cuando yo me convertí, y fue la paz que Dios puso en mi corazón. ¡Wow! Yo no había sentido esa paz tan tremenda. ¿Sí? Antes uno tenía incertidumbre, cuando uno anda en pecado tiene incertidumbre, tiene muchas cosas, pero cuando uno pasa al reino de la luz, una de las cosas que Dios pone en su corazón es esa paz. ¡Wow! Uno se siente como que flota, como que, ¿sí me entiendes? Como que camina a 10 centímetros del suelo, ¿sí? Y empieza uno a alabar al Señor y a adorar a Dios y empieza a fluir algo dentro de nosotros tan especial y tan hermoso en esa relación. Pero hay momentos difíciles en la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida de color de rosa. La vida cristiana, si tú quieres que Dios trabaje en tu vida, tú tienes que pasar por momentos de dificultad, por circunstancias difíciles, por situaciones que te van a hacer llorar muchas veces. Ninguna persona llega absolutamente formado como cristiano maduro al instante que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. No. En ese momento escasamente estamos pasando a la puerta de la salvación. En ese momento escasamente estamos cambiando del reino de oscuridad y de tiniebla en que estábamos a un reino de luz abundante. Y a través de Jesucristo tenemos la entrada a través de esa puerta. ¿Sí? A través de ese único camino, a través de ese único puente que nos conduce a Dios, entramos a una comunión. Recién estamos empezando. ¿Sí? Ahora, nos convertimos en nuevas personas en el plano espiritual. En ese momento nosotros, dice la palabra,
en Romanos que nosotros somos marcados, somos separados, somos sellados con el sello del Espíritu Santo en el momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. En ese momento pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino de luz. Pero de ahí en adelante hay un camino largo que recorrer. O sea, en ese momento no estamos transformados en personas completamente. En el plano espiritual estamos en Cristo, ¿cierto? En el plano espiritual nos convertimos en nuevas personas. Pero en cuanto a la parte de carácter, en cuanto a la parte de la naturaleza de Cristo, tiene que ser formada en nosotros. Es recién nuestro empezar a caminar. El crecimiento es un proceso que incluye contratiempos, fracasos, que incluye lecciones difíciles y también incluye quebrantamiento. El quebrantamiento tiene que estar presente en nuestra vida. Si nosotros queremos progresar, si nosotros queremos caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros, nosotros tenemos que pasar por un tiempo de quebrantamiento en nuestra vida. ¿Sí? Nuestro desarrollo no incluye solamente el crecimiento espiritual, sino también una renovación de nuestro entendimiento. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces tiene que haber una renovación en nuestra mente, tiene que haber una renovación en nuestro entendimiento, en nuestras emociones. En todo nuestro ser tiene que haber un entendimiento. Cuando nosotros pasamos a través de esa revelación, recién empezamos a entender las cosas de Dios. ¿Cuánto duramos en el momento que una persona recibe al Señor y en el momento que es renovada su mente? Bueno, es un proceso. Cuando recién recibe al Señor en su vida, entonces en el plano espiritual es cambiado de un lugar, de un reino a otro reino. En el plano espiritual es salvo. En ese momento es sellado con el sello del Espíritu Santo, es separado para Dios. Pero de ahí en adelante es un proceso, es un caminar, es algo que tenemos que caminar y tenemos que pasar. Y tenemos que pasar definitivamente por el quebrantamiento en nuestra vida. Si nosotros le huimos al quebrantamiento, si nosotros nos hacemos a un lado cuando viene una situación de quebrantamiento en nuestra vida y nos queremos esconder y le queremos hacer el quite, estamos haciendo más largo nuestro viaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfrentar ese quebrantamiento, pero tenemos que ir con fe, con confianza, con seguridad, entendiendo. ¿Sí me entiendes? Es que la parte importante no es la situación de sufrimiento, sino un entendimiento que haya en nuestra mente renovada, de que ese es el método que Dios usa. Esa circunstancia difícil es lo que Dios está usando para que nosotros podamos salir adelante, para que nosotros podamos ser cambiados, para que nosotros podamos entender. Eso es como la destrucción de ese pueblo. Tiene que ser roto todo lo que hay en nuestra vida anterior y empezar a fluir las cosas nuevas que vienen de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es un proceso que nosotros tenemos. Los viejos hábitos no cambian fácilmente. Los deseos que antes estaban adheridos a nosotros, a pesar de nuestros esfuerzos de quitarlos de nuestra mente y de nuestro corazón. Los antiguos patrones de conducta tardan en morir. Es difícil, es un proceso largo. En muchos casos las relaciones anteriores deben ser renovadas y redefinidas. ¿Sí? Lo que hay en nuestra vida. Y aun cuando nos encontramos en el estado más maleable y sumiso, seguiremos padeciendo la falta de conocimiento de nosotros mismos y por lo tanto de nuestros propios pecados. No percibimos nuestro lado oscuro. Hay un lado oscuro dentro de nosotros. Podemos pensar que nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, pero ahí cuando nosotros pensamos eso, es justo cuando Dios nos revela otra área de nuestra vida que necesita ser abierta a su amor perdonador y luego limpiada y sanada, renovada en el poder del Espíritu Santo. David tenía una comunión con Dios muy bonita, ¿sí? Pero él sabía eso, que nosotros tenemos un lado oscuro en nuestra vida. Y a pesar de que él amaba a Dios, él adoraba a Dios, él decía, y en el Salmo 139 lo dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y yo creo que muchas veces nosotros pensamos, yo ya me rendí al Señor, yo ya le entregué al Señor mi vida. Ok, pero cuando nosotros estamos ahí pensando eso, justamente es cuando Dios va a alumbrar algo en nuestra vida, que nos va a mostrar y nos va a revelar áreas de nuestra vida que necesitan de su amor perdonador, que necesitan esa limpieza, esa sanidad, esa renovación en el poder del Espíritu Santo. Y otra vez nos encontramos en el proceso de quebrantamiento de nuestra vida, de nuestra vieja naturaleza. Y Dios tiene que quitar eso. Eso es como descascararse. ¿Sí? Tiene que descascararse eso. Tiene que, ese pecado, esa situación que hay, tiene como coger una lima y limarlo en nuestra vida. Esas manchas ásperas de nuestro carácter. Para que un talento, muchas veces desconocido entre nosotros, pueda venir a luz. Pueda dar a luz.
Muchas veces en nuestra vida, cuando pasamos por un momento de quebrantamiento, Dios saca cosas de nuestra vida que ni siquiera nosotros conocíamos. Ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos ese talento. Ni siquiera nosotros éramos conscientes de que Dios nos había dado eso, ¿sí? Y recién lo vamos a estrenar. Pero ¿sabe cuándo vamos a estrenar eso? Después de que pasamos por un quebrantamiento. Después de que Dios trata realmente con nuestro corazón. De que hay una limpieza completa en nuestra vida. Y eso es algo que es doloroso. Es un proceso doloroso y difícil. Sin embargo, es necesario. Entonces, el quebrantamiento no es algo que nosotros debemos evitar o rehuir a toda costa. Más bien es algo que nosotros debemos hacerle frente con fe. Señor, yo sé que el quebrantamiento viene de ti. Que tú quieres que yo pase por un quebrantamiento. Señor, gracias porque eso es algo que me va a enseñar cosas nuevas de ti. Y es diferente. O sea, es distinto cuando nosotros queremos no sentir dolor. No quiero que me cause dolor. ¿Sí? A cuando nosotros entendemos, Señor, si tú permites eso, yo sé que de ahí va a salir algo bueno. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros tenemos ese entendimiento, es diferente. Lo enfrentamos de una manera diferente, sin temor. ¿Sí? Yo creo que a nadie nos gusta ser quebrantados, a nadie nos gusta pasar por ese proceso de quebrantamiento. Pero cuando tenemos un entendimiento, y eso realmente, para entender eso, para desear un quebrantamiento de parte de Dios, es porque nosotros deseamos que nuestra vida realmente pueda ser digna de Dios, que nuestra vida realmente pueda ser usada por Dios, que nuestra vida pueda ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Sí? Cuando tú tienes eso, y esa es una pasión en tu corazón y en tu vida, tú sabes que el quebrantamiento te va a purificar, que el quebrantamiento te está moldando, que el quebrantamiento está trayendo sobre ti algo nuevo y va a permitir que fluyan cosas nuevas que tú ni siquiera conoces en tu vida, pero que van a nacer ahí, que van a ser expuestas ahí, que vas a conocerlas y vas a caminar en esa bendición, en eso que hay en tu vida. ¿Sí? Amén. Yo he conocido, mira, gente que ni siquiera puede hablar en público. Y hoy en día son oradores y son predicadores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había algo en su vida y después de ser quebrantados, eso fluyó en su vida. Y Dios los usa ahora. Pero antes no los podía usar. Dios no nos puede usar. Dios tiene grandes propósitos, y préstame atención, Dios tiene grandes propósitos en nuestra vida, pero no nos puede utilizar en el día de hoy mientras no pasemos por un proceso de quebrantamiento, por un proceso de ablandamiento, por un proceso de purificación en nuestra vida. Cuando pasamos por ahí, ciertamente no dice la Escritura que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Tal vez hay lágrimas en nuestro corazón, tal vez hay llanto, hay pesar, hay dolor, hay miseria, hay muchas cosas. Pero eso es necesario que ocurra en nuestra vida para que nosotros podamos llegar al punto que podemos ser utilizados por Dios, que podemos tener comunión con Dios, que no hay ningún estorbo en nuestra vida, sino hay una transparencia total. Y eso es lo que Dios quiere traer y que hay el sitio que Dios nos quiere llevar. Si en verdad deseamos ser todo aquello para lo que Dios nos diseñó, debemos someternos a Él durante los tiempos de quebrantamiento, pidiéndole que nos revele por qué estamos atravesando las circunstancias y qué es lo que Él desea que nosotros aprendamos en medio de esa situación. Yo quiero que miremos Jeremías 18, versículo 1, Jeremías 18. La señal del alfarero y el barro. Jeremías 18:1. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Tremendo, ¿no? ¿Alguna vez has visto al alfarero en acción sobre la rueda? ¿Ustedes han tenido esa experiencia de ver un alfarero sobre la rueda? ¿Sí? El vaso que va formando a medida que el alfarero lo moldea con las manos,
muchas veces, mientras él lo está armando con sus manos, la arcilla sube, ¿sí? Con los dedos, en la medida que la rueda va dando vuelta y va saliendo esa arcilla y le va dando una forma. Pero luego, por ejemplo, si no encuentra la aprobación del alfarero, tal vez ¿por qué? Porque hay alguna burbuja, alguna arcilla o algo que está inconforme, él la deshace y la empieza a hacer de nuevo. Y yo creo que él rompe ese vaso y sobre la rueda y vuelve a darle forma a la arcilla. Y el propósito del alfarero no es destruir su obra, sino más bien hacer un trabajo más perfecto, dando lugar a una forma más bella y más útil. Y Dios obra en nuestra vida de esa manera, amoldándonos y transformándonos en la clase de personas que Él anhela que seamos, para que podamos traer gloria a su nombre y para que Él pueda utilizarnos al máximo en la extensión de su reino. Entonces, Dios es como ese alfarero. Y Dios quiere hacer vasos perfectos. A Dios no le gustan las cosas a medias, ni las cosas mediocres. Por eso muchas veces cuando ve que hay cosas en nuestra vida que no le agradan, ¿sí? Tal vez ve esas burbujitas o esa arcilla que no está bien pareja, Él destruye y tiene que destruir. Y eso es doloroso. Ese momento de quebrantamiento nos duele en nuestro corazón. Pero tenemos que entender que lo que Dios quiere y lo mejor que Dios quiere para nosotros lo va a hacer si nosotros nos disponemos, ¿sí? Entonces ese quebrantamiento es importante. Yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Qué es lo que ustedes prefieren ser? ¿Un vaso realizado de acuerdo a su propio diseño, basado en su mente finita, en su limitada creatividad y poder y sabiduría? ¿Un vaso de uso limitado y de valor pasajero? ¿O prefieren un vaso de acuerdo al diseño divino, basado en la infinita sabiduría y amor de Dios, su poder? Un vaso ilimitado, un vaso eterno e inconmensurable. Yo creo que lo segundo, ¿cierto? Todos deseamos lo segundo. Porque lo primero es algo que es limitado, es algo que no tiene mucho uso. Yo creo que algo que yo siento que Dios está trayendo en nuestro corazón es que es tan importante cuando nosotros podemos permitir que Dios obre en nuestro corazón, que Dios moldee nuestra vida, que podamos decirle: Señor, yo estoy aquí, tú eres el alfarero divino, cámbiame, transfórmame. Pero no solamente algo, porque muchas veces nosotros lo cantamos, ¿no? Yo me acuerdo que había una canción que decía: tú eres el alfarero, rompe mi vaso, rompe mi copa. Pero cuando nosotros lo vivimos, lo experimentamos, Dios lo hace en nuestra vida. Cuando nosotros lo vivimos, lo experimentamos, eso trae dolor, trae tristeza, hay vacío, hay llanto, hay angustia, hay como ese hueco, como decía al principio, en nuestro corazón que no es llenado. Sí, hay ese dolor que como que no hay un bálsamo que nos pueda quitar y aliviar ese dolor. Ese es el proceso del quebrantamiento. Pero eso es lo que va a permitir que podamos ser vasos útiles en las manos de Dios. Cuando escogemos el diseño divino, inevitablemente debemos escoger rendirnos al quebrantamiento y permitir que Dios nos haga nuevos y que nos renueve tal como Él desea, incluso cuando eso significa sufrir dolor, infortunio y pruebas. El quebrantamiento puede ser el camino hacia una gran bendición, pero para que sea así, solamente cuando permitimos que Dios nos quebrante y diseñe la bendición en nuestra vida, ¿sí? Que Dios nos dé la forma, como dice alfarero, a nuestra vida como Él quiera, no nosotros. Ahí nosotros no tenemos que hacerlo. Cuando nosotros queremos tener control, y por eso yo creo que una de las cosas que Dios está hablando es entregar el control de nuestra vida. A veces somos controladores porque, bueno, de pronto fuimos así desde nuestra infancia, nos tocó una situación dura y difícil en nuestra casa y teníamos que tomar el control en ciertas cosas, teníamos que hacer ciertas cosas, tomar ciertas decisiones, ¿sí? Y yo creo que en cierta medida yo era así. Cuando pequeño, al separarse de mi papá y mi mamá, me tocó tomar mis responsabilidades como de hombre, en cierta medida, a pesar de que yo era el menor. Pero era respaldar a mi mamá y hacer cosas que tenía que hacer y tomar decisiones. Yo tomaba decisiones, ¿sí? Y bueno, eso es algo que es positivo para uno porque lo ayuda, ¿sí me entiende?, a no ser dependiente, a tomar acciones en ciertos momentos y todo. Pero cuando nosotros llegamos delante de Dios, ese control que nosotros queremos tener, porque muchas veces crecemos y eso también se potencializa en nuestra vida. Y yo creo que algo que Dios ha estado hablando de entregar el control es eso, decirle: Señor, mira, yo no quiero hacer las cosas y creer que nosotros sabemos hacer las cosas. Tal vez lo hemos hecho en cierta medida y por la misericordia de Dios las cosas han salido bien, pero no es que nosotros sepamos más que Dios. Dios es el alfarero, nosotros somos esa arcilla, somos ese barro en las manos de Él. Cuando nosotros entendemos ese concepto, nosotros le entregamos el control de nuestra vida a Dios, porque Él es el que puede hacer el diseño perfecto, porque Él es el que sabe cómo se deben hacer las cosas, porque Él es el alfarero, nosotros no. Y el barro no le puede decir al que lo hace, al alfarero, cómo lo debe hacer.
Entonces es una entrega, es una entrega. Si nosotros hablamos de quebrantamiento, eso cuesta, eso nos quebranta, eso nos duele cuando nosotros soltamos el control de nuestra vida. Eso nos duele, pero ¿sabe qué? Yo le quiero decir una cosa, eso trae una gran bendición a nuestra vida. Eso es algo que cuando nosotros lo hacemos y lo rendimos delante de Dios, Dios puede empezar a bendecir nuestra vida de una manera que nosotros no podemos entender, ¿sí? De una manera que nosotros no podemos imaginar. Y con mucha frecuencia, cuando las tragedias nos golpean o nos vemos envueltos en tiempos difíciles, preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Sí es así? ¿Dónde está Dios? Esta situación, ¿y dónde estaba Dios? ¿Qué pasó con Dios? Y hacer esa pregunta estamos suponiendo que Dios no debe haber sabido lo que estaba por caer sobre nosotros. O tal vez nosotros podemos pensar, es que sabe que Dios no me ama. Esto sucedió porque Dios no me ama, Dios me abandonó, yo no le importo a Dios. Dios está en otro cuento, Él está ocupado con muchas cosas y Dios no me ama, no se interesa por mí. Pero esas dos suposiciones son incorrectas. Lo cierto es que Dios sabe todo lo que pasa en nuestra vida y lo cierto es que Dios nos ama. Podemos tener esa seguridad, esa confianza. Cuando experimentamos tiempos difíciles o sentimos un gran dolor y una gran conmoción interna, generalmente tratamos de echar la culpa a alguien. ¿Sí? Es una cuestión. Sí, me pegó un machucón y claro, eso fue por su culpa. Claro, porque no me pasó el martillo, porque no hizo. ¿Sí me entiende? O sea, siempre nosotros queremos buscar un culpable. Siempre nosotros queremos buscar un culpable. Entonces, cuando nosotros pasamos por una situación difícil, entonces decimos, bueno, vamos tiene que ser dos cosas. Lo cierto es que el diablo causó esto o Dios lo hizo. ¿Sí? Yo creo que la posibilidad mayor es la siguiente: el diablo lo causó y Dios lo permitió. Entonces, siempre en todas las cosas que suceden en nuestra vida hay un propósito. Dios no se descuida. No es que está mirando para el otro lado cuando ¡pum! Bueno, aquí nos atropelló un carro. No. Sí, o nos pasó una situación, o nos caímos, o nos cortamos una mano. No. Dios está pendiente. Nosotros a veces pensamos en Dios en los términos de nosotros, ¿cierto? Que uno se va a limpiar un ojo y mientras se limpia un ojo puede suceder un accidente, una cosa. No, a Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control completo. ¿Sí? Pero Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida porque tiene propósitos en eso. Y yo quiero que miremos juntos algo que nos va a ilustrar mucho esto del quebrantamiento, que es cuando nosotros miramos la historia de Job. Yo quiero que vayamos al libro de Job. Dice Job 1.1, dice, hubo en la tierra de Ur un varón llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice, versículo 2 al 5, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días de su convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía esto todos los días. Y a continuación dice que Satanás viene delante de Dios y Dios le da permiso de tocar todas las posesiones de Job, pero no su cuerpo. Y Satanás se movilizó en contra de Job y de sus hijos y murieron, al igual que todos sus ganados, sus rebaños y todos sus sirvientes. ¿Sí? Y después de que sucede todo eso, mira en Job 1.21 dice, o el 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Tremendo, o sea, uno muestra aquí hay una muestra tremenda. Otro hubiera hecho eso, se hubiera levantado, rasgó sus vestidos, se rasuró su cabeza, dice, pero se rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Otro hubiera dicho, pero Dios, ¿qué pasa? Dios, tú no existes, ¿dónde estás? ¿Sí me entiendes? ¿Dónde estás, Dios, que mira todo lo que sucede y todo lo que pasa y todo?
Y mira lo que pasa con Job en el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tremendo, ¿cierto? Sí. Algo inusual, algo totalmente contrario a todo lo que uno piensa, a todo lo que uno cree, ¿sí? Pero dice que Job no culpó a Dios por todas sus tragedias. Satanás se presentó nuevamente delante del Señor y le dijo, en Job 2, del 3 al 5, vamos a leer, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces el Señor le permitió a Satanás que afligiera a Job, pero le exigió que guardara su vida. Satanás hizo que el cuerpo de Job se llenara de heridas, ¿cierto? Entonces había una llaga completa desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y Job se vio inmerso en una gran miseria. Y la esposa de Job trató de convencerlo para que maldijera a Dios antes y se muriera. Y aparte de esto, como si eso fuera poco, sus amigos lo atormentaron con diversas acusaciones. Y finalmente Job le dijo a Dios. O sea, cuando nosotros vemos la vida de Job, todo lo que pasó, ¿sí? Pero cuando llegamos al capítulo 42 de Job, hay una enseñanza muy, muy tremenda para nosotros. Porque todo eso pasó en la vida de Job, pero en Job 42, 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Con toda seguridad, Dios conocía las aflicciones de Job. Él permitió que todo esto sucediera por razones que solo él conocía. A través de todo el dolor de Job y de sus pérdidas, Dios nunca lo abandonó, ni siquiera por un momento. Y es interesante eso, entender de que Dios no lo abandonó ni siquiera por un momento. En cada paso del camino, Dios sabía que Satanás estaba afligiendo a Job, pero sabía también de qué manera lo estaba purificando. Y yo quiero decirte esto, muchas veces nosotros pasamos por momentos de dolor, de aflicción en nuestra vida. Pero es tener un entendimiento, es muy importante el entendimiento, es muy importante la palabra de Dios en esos momentos difíciles de nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice, yo creo que nosotros debemos ir cuando pasamos por esos momentos de dificultad y de aflicción, para cuando sentimos que tal vez estamos pasando por un momento que duele nuestro corazón tremendamente y que nos desmotiva, que nos desvalora, que nos desvaloriza, ¿sí? Que nos sentimos en miseria, nos sentimos miserables. Hay muchas veces que nos sentimos nosotros de esa manera. Pero si nosotros tenemos en nuestra mente la Escritura, la palabra de Dios, como decía David, no olvidamos, ¿cierto? Él decía, estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Entonces, cuando nosotros tenemos esos estatutos de Dios, esa palabra de Dios, eso nos da la fuerza y la fortaleza para salir de esa dificultad. Y nosotros podemos pensar en Romanos 8:28 cuando estamos ahí, ¿cierto? Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Yo he sido llamado conforme al propósito de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Yo no sé, pero Job tenía una comunión con Dios. Job estaba metido en la palabra de Dios. Job conocía esa, y por eso tuvo esa actitud. Pero aquí hay un reconocimiento en un hombre que sufre, en un hombre que tiene la pérdida de sus hijos, de sus criados, de su ganado, de todas sus riquezas, ¿sí? Y que aún una parte tiene el mal consejo de su esposa que no lo siguió. Afortunadamente no era un hombre que se dejaba dominar por su esposa. Era un hombre que tenía una integridad. Era un hombre que cuando vio que su esposa le habló fatuamente, no la tuvo ni siquiera en cuenta. ¿Sí? Porque dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y pasa por ese momento de aflicción y después como la gran ayuda llegan sus amigos allí para empezar a cuestionarlo y a hacer acusaciones y a mostrar que había pecado en su vida y cosas así. Entonces, como quien dice, aparte de las llagas y aparte de la esposa tremenda que tenía, le tocó vivir eso. Yo creo que eso es bien complicado, ¿cierto? Pero ahí aparece Dios y Dios lo confronta. Y él tiene una actitud muy linda porque él se deja confrontar por Dios. Y llega a esta conclusión, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tremendo, yo creo que eso es ministrador realmente para uno, ¿cierto? En el caso de Job, cuando hubo orado por sus amigos y declarado todo lo que tenía, de que no tenía cuestionamiento acerca de Dios, sino más bien que se daba cuenta de que él era aquel Dios que tenía derecho a interrogarlo en una actitud de absoluta entrega.
el Señor hizo que Job prosperara nuevamente. Yo quiero que miremos en 42:10, dice, restauración y prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 carneros, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Cesia y de la tercera Karen Apug. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Fíjate, cuando una persona está en las manos de Dios, no es una persona que está a la topa tolondra, sí, suelto, ¿sí? Sino que Dios tiene un control de su vida. Dios tenía un control de su vida. A pesar de que Job pasó por los momentos más difíciles de su vida, Dios estuvo en todo momento con Job. ¿Sí? Satanás vino y dijo, mira, ¿sabe por qué Job es así? Porque tú lo tienes rodeado, tú lo has bendecido, lo tienes rodeado y toda su riqueza y todas sus cosas, nadie le hace daño. Sí, pero quítale la riqueza a ver qué pasa. Y Dios aceptó el desafío de Satanás, dijo, ok, haz eso, pero respeta su vida. Y él entró arrasando con todo, ¿sí? Le acabó todo lo que tenía, todos sus ganados, todos sus siervos, todos sus hijos, se los acabó, sus 10 hijos que tenía. Y todo, absolutamente lo dejó en la ruina, ¿sí? Y después viene delante de Dios, te das cuenta que es un hombre íntegro. Digo, ¿pero por qué es íntegro? Porque tú lo has bendecido, pero tócale la vida, a ver, si no se te maldice, si no hace esto y lo otro. Dios sabe que vas a guardar la vida de él, pero te va a permitir que hagas eso. Y dice que entró esa lepra tremenda esa llaga tremenda, no era lepra, era una llaga tremenda que tenía y le ardía y le rascaba desde la coronilla de cabeza hasta la planta de los pies y cogía un pedacito de teja y con eso se raspaba. Y cuando estaba así, dice la esposa, ¿sabe qué? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Sí? Y a pesar de que estaba en ese dolor, estaba en esa aflicción, estaba en ese momento de vivir su miseria más grande por la pérdida de sus hijos, por la pérdida de sus riquezas, por todo eso, era un hombre que tenía integridad en su corazón, como Dios lo había dicho. Tenía integridad en su corazón. Dijo, tú eres una mujer fatua, yo no acepto lo que tú me dices, ¿sí? Y estando ahí, pues en medio de ese dolor, de esa aflicción, llegan sus amigos y para hacerle bien le hacen mal, ¿cierto? Porque a veces quieren hacer bueno y le hacen malo. Y entonces vienen y lo acusan y le quieren acusar de pecados y de cosas que él no tenía, todo. Pero es interesante porque él después tiene ese tiempo con Dios y se deja confrontar por Dios. Y es cuando llega a ese punto y dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. Y entonces mostró su humildad y mostró realmente que él lo amaba y era un hombre íntegro. Y la respuesta que Dios le da es que Dios lo bendice al doble en todo lo que él tenía. ¿Sí? Pero hay una cosa interesante, y uno mira la vida de Job, pero es importante que nosotros miremos lo que Dios hace. Dios hizo todo esto, Dios permitió todo eso en la vida de Job, ¿para qué? Con un propósito que solamente Dios conoce, pero había una purificación en su vida, tenía que pasar por un proceso de purificación. Y lo otro importante que nos habla a nosotros cuando nosotros pasamos por tiempos de quebrantamiento es que Dios conoce el pasado, Dios conoce nuestro presente y Dios conoce el futuro, hacia dónde nosotros vamos. Entonces, en ningún momento Job estuvo descuidado. Uy, Dios se descuidó y el enemigo le hizo eso. No, Dios permitió eso porque Dios estuvo al lado de Job. Cuando tú y yo pasamos por momentos de dificultad, por momentos de quebrantamiento, Dios está al lado tuyo. Dios está a nuestro lado para levantarnos, para ayudarnos. Dios entiende nuestro dolor, entiende nuestra aflicción, entiende todo lo que pasa en nuestra vida. Dios lo entiende. Así como con Job. Y fíjate que dice que vivió gozando de buena salud hasta una avanzada. Después de que tuvo esa situación, vivió 140 años y vio su descendencia de esas hijas hermosas y de esos hijos que tuvo, de esos 10 hijos que tuvo nuevamente, hasta la 4ª generación. Y dice acá, y murió viejo y lleno de días.
No fue que murió de un cáncer terminal. No, ¿qué pasó? No, le dio un dolor aquí en la garganta y se lo llevó y toda esa cuestión. O le cogió un riñón, o le cogió el estómago, o le cogió un cáncer. No, absolutamente nada. Era un hombre sano y saludable. ¿Sí? Sano y saludable. Y le permitió vivir 140 años, ver 4 generaciones, hasta su 4ª generación. Vio la 4ª generación y ya, digo, nos vamos, nos vemos. Ya se fue, ¿ok? Pero así son las cosas con Dios. Dios nos da una larga vida. Dios quiere lo mejor. Dios quiere salud, quiere prosperidad. No tenemos que estar pensando en el cáncer, pensando en la dificultad, en la enfermedad, en el dolor y trayendo enfermedades sobre nuestra vida, ni hablando de esas cosas. Tenemos que pensar que Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Entonces no recibimos ninguna enfermedad. Eso no viene de Dios. Pero Dios está en el asunto. Dios permite que todo eso en nuestra vida, porque tiene propósitos grandes. Es un camino, un proceso. Y lo lleva a un punto más glorioso. Y Dios sabe y Dios nos ama. Y la motivación que existe detrás de todo lo que Dios hace en nuestras vidas es que Él todo lo permite. Y Él lo permite por amor, porque Él conoce todo lo que nosotros tenemos que pasar. Entonces, no todo lo que nosotros vemos, el potencial de nuestra vida y deseo profundamente de tener una relación espiritual íntima y amorosa con nosotros, es el deseo del corazón de Dios, ¿cierto? Cuando pasamos por ese quebrantamiento, se manifiesta eso. Dios quiere tener con nosotros una relación íntima. Ese quebrantamiento nos lleva realmente a sacar lo mejor de nosotros y a experimentar todo su amor, toda su sabiduría, todo su poder, toda su fuerza, toda su bondad. Y Dios permite que salgan a nuestra vida una bendición, algo que realmente nosotros desconocíamos. Dios la puede empezar a usar. Dios nunca nos quebranta por enojo, por ira. Más bien, Él se mueve en nuestra vida porque Él no quiere dejarnos continuar nosotros en una situación de pecado o permanecer en un estado de tibieza espiritual, pudiendo alcanzar los propósitos que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ama demasiado para dejarnos a nosotros seguir tal como nosotros estamos. A veces uno dice, no, prefiero seguir así. No, Dios nos ama y su amor es lo que nos atrae. Y nos lleva al punto de permitir que pasemos por ese quebrantamiento, ¿cierto? Su amor es lo que nos motiva a actuar para que podamos cambiar, crecer y llegar a madurar completamente en el espíritu, en mente y en alma. ¿Okay? Entonces decía, cuando nosotros nos convertimos al Señor, en ese momento no estamos listos. Ese momento es el punto de partida. ¿Sí? En ese momento estamos siendo separados espiritualmente, pero nuestra vida tiene que madurar a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de los quebrantamientos de nuestra vida. Eso es lo que nos madura, eso es lo que nos lleva a una experiencia con Dios, a decir, oye, con Dios, yo pasé por esta dificultad, pero sabe que Dios me sacó adelante. Me dolió, sentí dolor, sentí tristeza. Cuando uno pasa por esos momentos de dificultad, uno siente dolor, uno siente que es interminable, que como que no se acaban los días, que como que se nos acaban las lágrimas de llorar, de estar en ese momento difícil en nuestra vida. Pero sabe que Dios tiene un propósito. Después de eso sale algo limpio. Es como lo que pasa con el oro. El oro tiene que ser sometido al fuego, y a un fuego, a una temperatura bien fuerte. Y después de que es sometido a esa temperatura, sale toda la escoria, todas las esquilas, todas las cositas que son de impureza, y queda un oro puro, un oro brillante, un oro donde se puede uno reflejar en la imagen, ¿cierto? De que la persona que está preparando ese oro. En la cara del artífice se puede ver dentro del oro, de la persona que lo está tratando. Y yo creo que así Dios permite nuestra vida. El quebrantamiento no es algo que nos perjudica, no, es algo que nos bendice a nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, estamos dispuestos a pasar por el quebrantamiento. Yo le doy gracias a Dios porque a través de procesos de quebrantamiento, por momentos difíciles, por momentos de dolor, de aflicción, de sufrimiento, esos momentos difíciles es lo que los cambia y nos ayuda a nosotros a ser humildes, a cambiar esa actitud arrogante y esa autosuficiencia. Dios tiene que quitar eso en nuestra vida. Solamente cuando Dios lo hace y cuando nosotros permitimos que Dios lo haga, es que nosotros podemos estar preparados para ser usados por Dios. ¿Sí? Pero antes no. Dios no puede coger a una persona arrogante y ponerla en su reino porque no lo hace. Eso no combina, eso no compagina, eso no armoniza. ¿Sí? Pero cuando somos tratados en esa área, después estamos en una posibilidad de poder ministrar la vida de otras personas porque hemos sido tratados, porque hemos pasado por allí. ¿Okay? Entonces, yo quiero decirte y quiero terminar con esto. Pídele a Dios que Él te revele lo que Él está haciendo en tu vida. Lo que Él desea hacer a través de su vida como resultado de su quebrantamiento. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y te respondas a ti mismo esta pregunta. ¿Qué es aquello a lo que tú estás aferrado que no estarías dispuesto a soltar cuando esto significara perder lo mejor de Dios, lo que Dios tiene preparado para ti,
para toda la eternidad. Piensa en esto. ¿Qué es aquello a lo que estás aferrado que no estarías dispuesto a soltar aun cuando esto significara perder lo mejor que Dios tiene preparado para ti, para toda la eternidad? ¿De qué te estás aferrando? ¿De qué te estás pegando? ¿De qué estás cogido? Que no estás dispuesto a soltar, aun cuando eso signifique perder lo mejor de que Dios tiene preparado para la eternidad para ti. Y no me tienes que responder a mí. Tú mismo te puedes dar la respuesta. ¿Podría haber una respuesta a eso, a esa pregunta? No hay nada en este mundo temporal que valga la pena retener o a lo cual valga la pena aferrarse a cambio de lo mejor que Dios tiene preparado para toda la eternidad. No hay nada que tenga el valor del gran diseño de Dios para nuestra vida. Yo quiero invitarte a que tú puedas orar en esta mañana, que tú puedas orarle al Señor y decirle: Señor, revélame. ¿Cuál es el estorbo? ¿Cuál es el tropiezo? ¿Qué es lo que hay en mi vida, Señor? Revélame, por favor, Espíritu Santo. ¿Cuál es el impedimento? ¿Qué es lo que yo tengo que entregar a ti? Yo quiero tener un corazón dispuesto, ser maleable, ser una persona sensible a ti, Señor. Pero Dios, a veces tal vez hay lados oscuros en mi vida que yo no puedo ver, que yo no puedo entender. Pero tú sí lo ves. Para ti son claros, Señor. Por favor, yo te pido en esta hora que tú me reveles. Dile al Señor: revélame, Señor. Revélame qué es lo que hay en oscuridad en mi vida, Señor. Y ayúdame a caminar, Padre. Ayúdame a pasar por ese tiempo de quebrantamiento. Sé que no es fácil, Señor, pero tú me estás llevando a un nivel de entendimiento nuevo. Tú estás renovando mi mente y mi corazón, Señor. Y sé que solamente mientras que no pase por un quebrantamiento no puedo entender esto, Señor. Mientras que este reino en el cual he vivido antes, Señor, no sea totalmente desbaratado, destruido, entregado a ti, rendido a ti completamente, no podrá levantarse el otro reino, Señor. Pero Dios, yo quiero que tú lo hagas con libertad en mi vida, que tú implantes tu reino, que tú implantes tus cosas, lo que tú deseas hacer en mi vida, Señor. Yo me dispongo delante de ti. Yo quiero ser un instrumento que tú puedas usar. Señor, yo quiero ser esa arcilla dócil, que en tus manos tú le puedas dar forma. Yo quiero ser un vaso perfecto, Señor. No puedo hacerlo por mí solo porque hay imperfección en mí, hay incapacidad, hay limitaciones en mí. Pero Señor, gracias que tú eres un Dios ilimitado, que tú eres un Dios poderoso, un Dios grande. En este momento yo te pido con todo mi corazón, Señor, que tú me estés hablando, Señor. En este momento, en este día, en esta semana, muéstrame qué es lo que necesita ser quebrantado, qué es lo que necesita ser entregado en mi vida. Yo me rindo delante de ti, Señor, y pido que tú tomes el control y que tú me lleves y me muestres ese amor restaurador, Padre, ese amor perdonador, ese amor sanador en mi vida. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque puedo pedir que tú me reveles y tú me revelas, Señor. Gracias porque tú quieres llevarnos a un nivel diferente, Dios. No a un nivel de bebés, no a un nivel de solamente creyentes, sino a un nivel de discípulos tuyos, de seguidores tuyos, de personas que queremos caminar y seguir las pisadas tuyas, Jesús. Gracias, Dios. Gracias por lo que tú nos has hablado en la mañana de hoy. Permite que esa palabra no se vaya, Señor, sino que pueda permanecer y pueda dar fruto, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.